history of any hitherto existing society is the history of class struggles. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von biologii. Dosavadní společností jsou dějinami třídních bojů. La storia di ogni società esistita fino a questo momento è la storia di lotte di classi. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. La historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Una de las frases más anecdóticas, más puntuales, más importantes del Manifiesto Comunista. Pero ¿de dónde viene este libro, el Manifiesto Comunista? Es un programa que lo escriben Marx y Engels para la Liga de los Comunistas, una liga que se realiza en Londres, la primera organización internacional del proletariado, de los obreros. Además fue precursora de lo que vendría a ser luego la primera internacional. Todo esto además en una época convulsionada, donde la oleada revolucionaria significó la separación de la burguesía y del proletariado como frente único, porque además la burguesía se empezó a dar cuenta que los intereses del proletariado, que buscaba una mayor democratización del sistema político, mayores derechos, básicamente iban en contra de sus propios intereses como clase. Los autores del Manifiesto Comunista se afirman en su tesis de materialismo histórico, polemizando con la teoría idealista de lo que es la dialéctica hegeliana. La historia no ha avanzado por la idea absoluta, por el espíritu universal como proponía el idealismo, partiendo de la base que el mundo es material y que los distintos fenómenos que se dan en él están constantemente en movimiento. Es así que la historia se da a través de las luchas de clases que surgen por el control de los medios de producción. ¿Ahí va? Ahí corta, se define al Estado y a su gobierno como la junta que administra los negocios de la clase burguesa. Esta a su vez surge cuando la relación entre clases se torna irreconciliable y la razón del ser del Estado es mantener esta antagonía bajo los límites que puedan llegar a perpetuar lo que sería el Estado burgués. Si bien sabemos que la historia de la humanidad siempre se ha dividido entre oprimidos y opresores, en la moderna sociedad burguesa se han simplificado estos antagonismos en dos grandes campos beligerantes, la burguesía y el proletariado. Siguiendo la cita de Engels, dice que por burguesía se comprende la clase de los capitalistas modernos, que son los propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. Por proletariado se comprende la clase de los trabajadores asalariados modernos que, privados de sus medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. Asimismo, la conformación del Estado moderno va de la mano con el ideario burgués, en el cual se en libertad e igualdad. Sin embargo, esto terminó en una falacia, ya que mientras sigan habiendo relaciones de subordinación en la producción, nunca se va a alcanzar para el proletario la condición de igual y libre. Es así como el Estado moderno responde a los intereses capitalistas universales, habiendo nacido juntos y siendo el gran garante de su continuidad. Parte del Manifiesto Comunista dice: la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. En este sentido no hablamos del capitalismo solamente como un modelo económico, sino que es un sistema completo que abarca tanto las relaciones de producción como las relaciones sociales. Es así que la mercancía ya no es solo el objeto que se compra y que se vende. El mismo trabajador asalariado pasa a ser una mercancía a disposición del burgués. Pero ¿cómo se consolida el Estado burgués? Este se da con el decaimiento, con el agote del régimen feudal, cuya organización política se ha convertido en una trapa al desarrollo de las fuerzas productivas, entendidas estas como las herramientas, los factores productivos y la organización de las mismas, también como la división del trabajo. En el modelo anterior al capitalismo, esto estaba organizado en gremios que monopolizaban la actividad en la urbe. Trabajaban los artesanos, que eran los mismos que ideaban el producto, y podían utilizar también aprendices. También en feudos donde la mano de obra era servil al señor feudal, había una relación de vasallaje, de dependencia, y no podía tener excedentes, sino que debería rendirle tributo a ese señor feudal. Con el tiempo, los maestros de los gremios se han reemplazados por la clase media industrial, y luego, a medida que se va consolidando el mercado internacional, se va consolidando la gran burguesía, los millonarios capitalistas. Con el nacimiento de la burguesía y su desarrollo también nacía el proletariado. Eran los antiguos campesinos que habían quedado sin tierras y eran arrojados al mercado del trabajo en condición de libres, ¿sí? Pero no tenían ningún tipo de propiedad, por lo tanto lo único con lo que podían comerciar era con su fuerza de trabajo, por lo cual quedaban al servicio del burgués individual que los explotaba libremente. Nace de esta manera libre competencia entre burgueses, la posibilidad de producir y comerciar libremente, y para el proletariado queda el salario para que ésta pueda vivir con el mínimo indispensable. Obligada por la necesidad de encontrar nuevos mercados, la burguesía invade el mundo
internacionaliza las relaciones productivas y de comercio, le quita todo carácter nacional a la industria y de esta manera hace que las naciones atrasadas se conviertan en burguesas. Hace un mundo a su imagen y semejanza. Siguiendo en el libro de la Revolución Permanente de León Trotsky, este habla de la ley de desarrollo desigual incombinado, entendiendo esta como que en un mismo país puedan convivir elementos atrasados, inclusive de un régimen anterior, como el campesinado ruso, que era mayoría en la época de la Revolución Rusa, con una base industrial, aunque muy pequeña, moderna. El creciente empleo de las máquinas y la división de trabajo quitan al trabajo del proletariado todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se convierte en un simple apéndice de la máquina y solo le exigen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Por tanto, lo que cuesta hoy en día el obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y perpetuar su linaje. En estas citas se pueden distinguir los conceptos de alienación y falta de praxis. En el anterior modelo, en el modelo feudal, el artesano era aquel que hacía uso de su praxis, es decir, diseñaba el objeto que iba a producir, lo producía y se veía reconocido en él, ya que todavía tenía a su servicio los medios de producción, todavía no le habían sido arrebatados. Ya con los medios de producción usurpados en el capitalismo, el obrero es aquel que produce mercancía solamente por la demanda de su empleador, no se ve reconocido en el objeto que produce. Esto, con la división de trabajo, se va a ver cada vez más agravada en el sentido de que solamente realiza un trabajo mecánico y que nunca llega a ver el producto final. En el manifiesto se nombran dos factores claves que se le van a dar vuelta a la burguesía en su propio perjuicio. Por un lado, las armas que empleó para hacer caer definitivamente el feudalismo son demasiado poderosas. Estamos hablando de las fuerzas productivas. Estas exceden el poder de las relaciones burguesas para contener la riqueza que se genera en su seno. Por otro lado, el mismo dominio burgués y el capitalismo, que ajustan cada vez más al trabajador, reduciendo lo que es su salario para la existencia y solamente para la continuación de su linaje, están creando lo que sería el sujeto que va a empuñar esas armas, es decir, el proletariado. Entonces leemos en el manifiesto: la sociedad ya no puede vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad. Entonces solamente resta preguntarnos: ¿por qué es el proletariado el único que puede llevar a cabo la revolución que emancipará al conjunto de la sociedad? Este rol se da por el lugar que ocupan dentro de la cadena productiva como explotados y oprimidos. Su lugar de parias hace que no puedan emanciparse sin antes emancipar a toda la sociedad. ¿Cuál es la posición de los comunistas respecto al proletariado? Los comunistas no tienen intereses diferentes al de la clase proletaria. Buscan la emancipación de la misma mediante el derrocamiento del régimen burgués, buscan la consolidación de la misma en clase a través de un partido. En cada lucha nacional hacen valer los intereses internacionales del proletariado porque los pobres no tienen patria. Esta es una consolidación burguesa que además se ha visto cuestionada por la internacionalización del mercado. El Estado de los Trabajadores, la democracia obrera, la dictadura del proletariado sobre la burguesía es un medio para poder llegar al socialismo en transición al comunismo, entendiendo que en el mismo se centralizarían los medios masivos de producción, lo cual con el tiempo dejaría de darle el carácter de clase al mismo proletariado. Una vez esto sucede, el Estado pierde su función, de esa manera se llega al comunismo. En la época en la cual escribían Marx y Engels, todavía la burguesía tenía un rol progresivo que cumplir, la revolución burguesa alemana. Por esto se cita: los comunistas apoyan en todos los países todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político existente. En ese sentido, los comunistas, y en particular Marx y Engels, veían el proceso alemán como un preludio de la revolución proletaria. Para terminar el video vamos a citar la última parte del manifiesto comunista. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Před odtasování